Capítulo 18. Toca era el sospechoso ideal. De joven había cumplido una condena de 9 años por el asesinato de un hombre al que encontró abrazando a su novia al aire libre. También había sido juzgado por abusos deshonestos a sus hijas y por violencia doméstica, y había estado en la cárcel por violación. La Questura casi destrozó la vivienda de Toca intentando encontrar pruebas. Al final fue el propio Pazzi quien, buscando por los alrededores de la casa, halló la caja de munición, una de las pocas pruebas físicas que pudo representar el fiscal. El juicio causó sensación. Tuvo lugar en un edificio de alta seguridad llamado El Búnker, donde se celebraban los juicios a los terroristas en los años 70, frente a las oficinas locales del periódico La Nazione. Los miembros del jurado, 5 hombres y 5 mujeres sentados tras el cristal antibalas, condenaron a Toca basándose, no en las pruebas físicas, prácticamente inexistentes, sino en la personalidad del acusado. La mayor parte del público lo creía inocente, pero muchos opinaban que Toca era un sinvergüenza cuyo sitio estaba en la cárcel. A sus 65 años recibió una sentencia de 40 años en Volterra. Los siguientes meses fueron un sueño. Un Pazzi no había sido tan festejado en Florencia desde hace 500 años, cuando Paso de Pazzi regresó de la primera cruzada trayendo piedras de San Sepulcro. En compañía del arzobispo Reinaldo Pazzi y su hermosa mujer, presenciaron desde el Duomo la ceremonia tradicional el día de la Pascua, en aquellas mismas piedras sagradas que se usaban para encender la mecha de la paloma cohete, que volando desde la catedral a lo largo de un alambre hacía explotar un carro de fuegos artificiales en medio de un entusiasmo popular. Los periódicos se hicieron eco de las palabras con que Pazzi atribuyó parte del mérito a sus subordinados, que habían llevado a cabo un trabajo improbo. Se entrevistaba a la señora Pazzi, espléndida, con los modelos de los diseñadores la animaban a ponerse, para pedir consejos sobre la moda. Los invitaban a tomar el té en las aburridas mansiones de los poderosos y compartieron mesa con un conde en un castillo lleno de armaduras. Lo animaron a emprender carrera política. Recibió elogios en el victoriano Parlamento italiano y se le encomendó la tarea de encabezar los esfuerzos italianos en la cooperación con el FBI norteamericano con la mafia. Este encargo y una beca para estudiar y tomar parte en seminarios de criminología de la Universidad de Georgetown condujo a los Pazzi a Washington, D.C. El inspector jefe pasó muchas horas en la unidad de ciencias del comportamiento de cuántico y soñaba con crear una división similar en Roma. Y de pronto, al cabo de 2 años, el desastre. En una atmósfera más calmada, un tribunal de apelación exento de la presión del público aceptó revisar la sentencia de Toca. Pazzi tuvo que volver a pasar al frente de la investigación. Los antiguos colegas que había dejado atrás lo esperaban con las navajas abiertas. Un tribunal de apelación revocó la condena de Toca y amonestó a Pazzi por considerar verosímil que el policía hubiera manipulado las pruebas. Sus antiguos apoyos en las altas esferas le dieron la espalda como un apestado. Seguía ocupando un cargo importante en la Questura, pero estaba acabado y todos lo sabían. El gobierno italiano es lento de reflejos, pero más pronto que tarde el hacha silbaría sobre su cuello. Capítulo 19. Durante la época amarga en que Pazzi esperaba la inminente caída del hacha, vio por primera vez al hombre que los eruditos florentinos conocían como el Dr. Fell. Reinaldo Pazzi ascendía por las escaleras del Palacio Vecchio para cumplir una tarea rutinaria, una de tantas que algunos de sus antiguos subordinados en la Questura le encomendaban, regodeándose al verlo humillado por la adversidad. Mientras subía los peldaños a lo largo del muro cubierto de frescos, Pazzi lo veía más que puntas de sus propios zapatos sobre el gastado mármol, indiferente a las maravillas artísticas que lo rodeaban. 500 años antes, su antepasado habría subido a rastras y sangrando por aquella misma escalinata. Al llegar a un rellano, enderezó los hombros y se obligó a mirar los ojos de las personas que poblaron los frescos, algunos pertenecientes a su propia familia. Podía oír el alboroto de las discusiones en el salón de los lirios del piso superior, donde los directores de la Galería Uffizi y el Comitato del Belle Arti estaban reunidos en posesión plenaria. La misión de Pazzi para aquel día era la siguiente. Había desaparecido el veterano conservador del Palazzo Capponi. La opinión general era que el viejo se había fugado con una mujer, con el dinero de alguien o con ambas cosas. Había faltado a las 4 últimas reuniones de la junta de la que dependían celebrar una vez más en el Palacio Vecchio. Se había designado a Pazzi para proseguir la investigación del caso. El inspector jefe, que tras el atentado terrorista había sermoneado agriamente a aquellos mal encarados directores de los Uffizi y miembros del rival Comitato de Belle Arti,
por las deficiencias de seguridad, se había obligado en esa ocasión a hacer acto de presencia en circunstancias muy distintas para interrogarlo sobre su vida amorosa. No era, desde luego, plato de su gusto. Los dos comités formaban una asamblea desaforada y suspicaz. Durante años ni siquiera habían sido capaces de ponerse de acuerdo sobre un lugar de reunión, ya que ambas partes se mostraban reacias a jugar en campo contrario. Como solución inmediata, habían optado por juntarse en el magnífico Salón de los Lirios del Palacio Vecchio, convencidos de que la hermosa sala era el marco apropiado para su propia eminencia y distinción. Una vez establecidos allí, se negaron a reunirse en ningún otro sitio, incluso a pesar de que el Palacio Vecchio estaba sufriendo de una de sus innumerables reformas, y había andamios, lonas y maquinarias por todas partes. El profesor Ricci, antiguo compañero del colegio de Rinaldo Pazzi, estaba en el vestíbulo inmediato al salón con un ataque de estornudos provocado por el polvo de la escayola. Cuando se recuperó lo suficiente, puso los llorosos ojos en blanco y señaló hacia el salón. «La solita aringa», dijo. «Están discutiendo para no perder la costumbre. ¿Has venido por lo del conservador del Caponi? Pues justamente están peleándose por el puesto. Sogliato lo quiere para su sobrino, pero los especialistas están impresionados con el interior que contrataron hace unos meses del Dr. Fell. Estaban empeñados en que se quede. Pazzi dejó a su amigo tanteándose los bolsillos en busca de pañuelos de papel y entró en el histórico salón, famoso por su techo de lirios de oro. 2 de los muros estaban cubiertos con lonas, lo que reducía el eco de la trifulca. El nepotista, Sogliato, tenía la palabra, y la estaba usando a pleno pulmón. La correspondencia de los Caponi se remonta al siglo XXIII. El Dr. Fell podría sostener entre sus manos extranjeras, una nota del propio Dante Alighieri. ¿La reconocería? Yo creo que no. Ustedes han examinado sus conocimientos de italiano medieval, y no seré yo quien niegue que su dominio del idioma es admirable, para ser un extranjero. ¿Pero está familiarizado con las personalidades de la Florencia del Pre-Renacimiento? Yo creo que no. ¿Qué ocurriría si diera con un escrito de Guido Cavalcanti, por poner un ejemplo? ¿Lo reconocería? Yo creo que no. ¿Le importaría responder eso, Dr. Fell? Rinaldo Pazzi recorrió el salón con la mirada y no vio a nadie en quien pudiera reconocer al Dr. Fell, aunque había observado con detalle una fotografía del individuo en cuestión hacía menos de una hora. Y no lo veía porque el doctor no estaba sentado con los demás. Primero oyó su voz y al cabo de un momento consiguió localizarlo. El Dr. Fell estaba de pie, completamente inmóvil junto a la gran escultura de bronce de Judith y Holofernes, de espaldas al orador y al público. Empezó a hablar sin darse la vuelta, la forma en que era difícil decir de qué figura procedía la voz, si de Judith, con la espalda siempre a punto de abatirse sobre el cuello del monarca ebrio, o de Holofernes, cuya cabeza aferraba a la mujer por los cabellos, o del Dr. Fell, esbelto e inmóvil junto a las criaturas esculpidas por Donatello. Su voz horadó la algarabía como un láser atravesando el humo, y el académico gallinero acabó por guardar silencio. Cavalcanti replicó públicamente al primer soneto de La Vita Nuova, donde Dante escribe el extraño sueño en que se le apareció a Beatriz Portinari, dijo el Dr. Fell. Es posible que también lo comentara en privado. Si escribió un Caponi, tuvo que ser Andrea, a quien la literatura interesaba mucho más que a sus hermanos. El erudito consideró oportuno volverse hacia su público, después de haber hecho de todos, salvo él mismo, se sintieran incómodos. ¿Conoce el soneto de Dante, profesor Sogliato? ¿Sabe a qué soneto me refiero? Fascinaba a Cavalcanti y merece que le robe un poco de su tiempo. Dice así: alma cautiva y corazón gentil dignos de esta razón, vuestro avisado consejo solicito y os saludo en el nombre del amor, que es nuestro dueño. Pasado casi un tercio de las horas fijadas a la luz de las estrellas, amor que visitó súbitamente, cuya esencia nombrar aún me aterra. Alegre me sentí al ver en sus manos mi corazón desnudo y en sus brazos a mi dama dormida bajo un lienzo. Al fin la despertó y el corazón ardiente, humilde y trémula comía. Luego se la llevó y quedé llorando. Preste atención a la naturalidad con la que transforma el italiano coloquial en instrumento poético.
lo que él llamò vulgari eloquentia. Allego mi sembrava amor tenendo mio core in mano, e nelle vacchie avea Madonna involta in un drappo dormendo. Poi la sveglavia, e dietro corredendo lei paventosa ultimamente pasea. Appresso Ghirlo ben venea piangendo. Ni el más testarudo de los florentinos hubiera podido resistirse a los versos de Dante, repercutiendo en los frescos de aquellos muros en el melodioso toscano del Dr. Fell. Primero con aplausos, luego con lacrimosos vítores. Los congregados proclamaron al erudito dueño y al señor del Palazzo Capponi, mientras Sogliato echaba chispas. Pasi no hubiera sabido si la victoria complacía al doctor, pues Fell había vuelto a darles la espalda, pero Sogliato no había dicho su última palabra. Si nuestro querido colega es tan versado de Dante, que hable de Dante, pero ante el studiolo. Sogliato musitó el nombre como si se tratara de la Inquisición. Que hable ante ellos extempore, en el próximo viernes, si es que puede. El studiolo, así llamado por el pequeño y decorado estudio de Palazzo Vecchio donde celebraban sus reuniones, era un reducido y feroz grupo de eruditos que había arruinado buen número de reputaciones académicas. Prepararse para aparecer ante ellos se consideraba una tarea hercúlea, y disertar en su presencia un riesgo que pocos estaban dispuestos a arrostrar. Un tío de Sogliato secundó la moción, un cuñado propuso que se votara a su hermana y se aprestó a registrar el resultado de las actas. Fue aprobado. Al principio el puesto quedaba adjudicado al Dr. Fell, que no obstante debería obtener el visto bueno del estudiolo para conservarlo. Los profesores contaban al fin con un nuevo conservador para el Palazzo Capponi y no echaban de menos al antiguo, de modo que las preguntas del desventurado Pasi sobre el desaparecido obtuvieron respuestas escuetas y desabridas. Pasi aguantó el tipo de forma admirable. Como buen investigador, Pasi había considerado todas las circunstancias tratando de descubrir un móvil. ¿Quién sacaba provecho de la desaparición del viejo conservador? Se trataba de un solterón, un sabio tranquilo y respetado que llevaba una vida ordenada. Tenía algunos ahorros, nada del otro mundo. Su única posesión valiosa era su trabajo, que le concedía el privilegio de habitar el ático de Palazzo Capponi. Ahí tenía el sustituto, recién elegido por la asamblea, después de un escrupuloso examen de sus conocimientos sobre historia de Florencia e italiano medieval. Pasi había estudiado su solicitud para el cargo y su ficha de Ministerio de Sanidad. Lo abordó mientras los eruditos cerraban sus carteras y se disponían a marcharse a sus casas. Dr. Fell. Sí, commendatore. El flamante conservador era un individuo pequeño y pulcro. Llevaba unas gafas con la mitad superior de las lentes ahumada y un traje de excelente corte incluso para Italia. Me preguntaba si usted llegó a conocer a su predecesor. Un policía experimentado siempre tiene las antenas bien orientadas para captar la longitud de onda del miedo. Pasi, que observaba a Fell detenidamente, registró una calma absoluta. No llegué a conocerlo. He leído varias monografías suyas publicadas en la nueva antología. El toscano coloquial del doctor era tan fluido como el de su recitación. Si había algún rastro de acento, Pasi fue incapaz de identificarlo. Los agentes que investigaron el caso con anterioridad registraron el palacio en búsqueda de cualquier nota, una carta de despedida o de suicidio, pero no encontraron nada. Si apareciera algo entre los papeles, cualquier cosa personal, aunque le parezca insignificante, ¿tendrá la amabilidad de llamarme? Por supuesto, comendadore Pasi. ¿Sus efectos personales siguen en el palacio? Guardados en 2 maletas, con un inventario. Me pasaré por allí y lo recogeré. ¿Le importaría llamarme antes, comendatore? Así podré desactivar el sistema de seguridad antes de que llegue y ahorrarle tiempo. Él está demasiado tranquilo. Lo normal es que yo le impusiera un poco de respeto y quiere que le avise antes de ir, pensaba Pasi. Los miembros de la Junta lo habían tratado con suficiencia. Eso ya no tenía remedio. Pero la suficiencia de aquel individuo lo irritaba. Procuró pagarle con la misma moneda. Dr. Fell, ¿puedo hacerle una pregunta personal? Siempre que su deber lo exija, comendatore. Tiene usted una cicatriz relativamente reciente en el dorso de la mano izquierda. Y usted un anillo de casado relativamente nuevo en la suya. ¿La vita nueva?
El doctor Fell sonrió. Sus dientes eran pequeños y muy blancos. En ese instante de desconcierto de Pasi, que intentaba decidir si debía sentirse ofendido, el erudito alzó la mano izquierda y añadió: «Síndrome del túnel cambriano, commendatore. La historia es una profesión peligrosa». «¿Por qué no figura ese síndrome en el informe sanitario que presentó para trabajar aquí?» «Tenía la impresión, commendatore, de que las lesiones solo relevantes son si se perciben ingresos por invalidez. No es mi caso. Tampoco soy un inválido». «Entonces lo operaron en Brasil, su país de origen». «No ha sido en Italia, ni he recibido nada del gobierno italiano», respondió el doctor Fell, como si creyera que esa respuesta era concluyente. Se habían quedado solos en el salón de los lirios. Pasi se disponía a salir cuando el doctor Fell lo llamó. «Commendatore Pasi». El nuevo conservador era una silueta negra contra los altos ventanales. Tras él, en lontananza, se alzaba la cúpula del Duomo. «Sí». «Usted es un Pasi, de los famosos Pasi. ¿Me equivoco?» «No. ¿Cómo lo has sabido?» Pasi hubiera considerado en extremo impropia cualquier alusión a las recientes noticias de los periódicos. «Se parece usted a uno de los rostros de los medallones de Della Robbia en la capilla de su familia en Santa Croce». «Ah, sí. Es Andrea de Pasi, retratado como Juan Bautista», dijo Rinaldo, con un punto de orgullo en su corazón amargado. Cuando Pasi abandonó el salón, su última imagen fue en la extraordinaria quietud del doctor Fell. Muy pronto tendría motivos para confirmarla. Capítulo 20. En los tiempos que corren, cuando una exposición constante a la vulgaridad y la lujuria han acabado por insensibilizarnos, resulta muy instructivo comprobar que nos sigue pareciendo perverso, que puede golpear la costura purulenta que cubre nuestras sumisas conciencias lo bastante fuertemente como para despabilar nuestra atención. En Florencia cumplió este cometido la exposición llamada Atroces instrumentos de tortura, donde Rinaldo Pasi volvió a encontrar al doctor Fell. La muestra, que presentaba más de 20 artilugios clásicos acompañados de una documentación exhaustiva, había sido montada en el Forte di Belvedere, una sobrecogedora fortaleza del siglo XVI, construida por los Médicis para guardar la muralla meridional de la ciudad. El acontecimiento atrajo a una muchedumbre insólita. La excitación saltaba como una trucha en los pantalones de la concurrencia. La duración prevista inicialmente era de un par de meses, pero los atroces instrumentos de tortura permanecieron en el cartel 6, durante los que igualaron la concurrencia a los Uffizi y sobrepasaron los del Museo de Palazzo Pitti. Los promotores, 2 taxidermistas fracasados, se habían sobrevivido hasta entonces comiéndose las vísceras de los animales que disecaban. Se hicieron millonarios y recorrieron Europa en triunfo con su espectáculo, embutidos en flamante trajes de etiqueta. Los visitantes acudieron de toda Europa, sobre todo en parejas, y aprovecharon la amplitud del horario para desfilar entre los artefactos del dolor, leyendo de cabo a rabo su procedencia y funcionamiento en alguno de los 4 idiomas de los rótulos. Ilustraciones de Durero y otros artistas, así como documentación de la época, ilustraron a las masas sobre materias con las excelencias de Suplicio de la Rueda. La leyenda correspondiente rezaba: los príncipes italianos preferían fracturar los huesos de la víctima mientras ésta se encontraba todavía en el suelo, colocando bloques de madera bajo los miembros, tal como muestra la imagen, y haciendo pasar la rueda sobre las articulaciones. En cambio, en el norte de Europa, el método más habitual era atar al condenado o condenada a la rueda, romperle los huesos con una barra de hierro y finalmente ensartar los miembros en las púas que recorrían la circunferencia exterior de la rueda. Las fracturas proporcionaban la necesaria flexibilidad, la cabeza, que seguía aullando, y el tronco se colocaban en el centro. Este sistema resultaba más apropiado como espectáculo, pero la diversión podía acabar pronto si algún hueso astillado alcanzaba el corazón del reo. La exposición no podía menos dejar de interesar a cualquier especialista en lo peor que ha dado el género humano. Pero la ausencia de lo peor, el auténtico estiércol del diablo de la humanidad, no se encuentra en la doncella de hierro o en el potro. El horror elemental se encuentra en el rostro de la multitud.
En la semioscuridad del enorme recinto de piedra, bajo las jaulas iluminadas que colgaban del techo, el Dr. Fell, experto degustador de rasgos faciales, con las gafas en la mano operada y una de las patillas metida en la boca, contemplaba el desfile del público con una expresión de éxtasis. Rinaldo Pazzi le sorprendió en semejante actitud. Pazzi cumplía su segunda investigación rutinaria de aquella jornada. En lugar de comer con su mujer, se veía obligado a abrirse paso entre aquella gente para colocar avisos previniendo a las parejas en contra del monstruo de Florencia, que el inspector jefe había sido incapaz de capturar. Se trataba del mismo cartel que presidía su propio escritorio por orden de sus nuevos superiores, junto a órdenes de búsqueda y captura procedentes de todo el mundo. Los taxidermistas que vigilaban la taquilla estuvieron encantados de añadir un poco de horror contemporáneo a ese espectáculo. No obstante, indicaron a Pazzi que colocara los carteles del mismo, pues ninguno de los dos estaba dispuesto a dejar al otro a solas en cada recaudación. Algunos florentinos reconocieron al inspector jefe entre los rostros anónimos y murmuraron su nombre entre sí. Pazzi clavó chinchetas en las esquinas del cartel, azul con un gran ojo amenazador en el centro, sobre un tablón de anuncios que colgaba junto a la salida, donde captaría la atención de un mayor número de visitantes, y encendió el foco que prendía encima. Mientras observaba a las parejas que salían, Pazzi advirtió que muchas estaban excitadas y se frotaban al amparo de la muchedumbre. No le apetecía contemplar otro cuadro, más flores, ni más sangre. Pazzi decidió hablar con el Dr. Fell. Aprovechando que estaba cerca del Palacio Carponi, pasaría a recoger los efectos personales del conservador desaparecido. Pero cuando se alejó del tablón de anuncios, el doctor había desaparecido. No estaba entre el torrente humano que desfilaba hacia la salida. En el lugar donde había permanecido de pie no quedaba más que un muro desnudo bajo la caula de un muerto por inanición, cuyo esqueleto en posición fetal parecía seguir suplicando por comida. Pazzi sintió rabia. Se abrió paso entre la gente hasta el exterior, pero no dio con el erudito. El vigilante de la salida reconoció al inspector jefe y no le dijo nada cuando pasó por encima del cordón y abandonó el camino para perderse en la oscuridad de los terrenos que rodean el fuerte. Llegó al parapeto y miró hacia el norte por encima del río Arno. A sus pies la Florencia vieja, la antigua joroba del Duomo, la torre del Palazzo Vecchio erguida como una fuente de luz. Pazzi se sintió como un alma en pena, retorciéndose en un espléndido del ridículo. Su propia criatura le hacía burla. El FBI había acabado de hundir el puñal en la espalda del inspector jefe al declarar a la prensa que el perfil del monstruo, elaborado por el buró, no tenía el menor parecido con el hombre al que Pazzi había detenido. La Nazione añadía que el policía había encarrilado a Toca hacia su celda. La última vez que Pazzi había pegado un cartel azul del monstruo había sido en Estados Unidos. En aquella ocasión había colocado, lleno de orgullo como si fuera un trofeo, en una pared de la Unidad de Ciencias del Comportamiento, y había estampado su firma en él a petición de los agentes federales. Lo sabían todo sobre él, lo admiraban, lo agasajaban. Su esposa y él habían pasado unos días como invitados en la costa de Maryland. Mientras permanecía apoyado en el parapeto del fuerte con una ciudad a sus pies, volvió a oler el aire saliendo de Chesapeake y veía a su mujer andando por la playa con unas deportivas blancas recién estrenadas. En la unidad de Cuántico tenía una imagen de Florencia que le enseñaron como curiosidad. Era la misma vista que contemplaba en esos momentos, la Florencia vieja desde Belvedere, la mejor perspectiva posible. Pero no era en color. No, se trataba de un dibujo a lápiz esfumado a carboncillo. El dibujo estaba en una fotografía, sobre todo de una fotografía. Era un retrato del asesino en serie norteamericano Dr. Hannibal Lecter. Hannibal el caníbal. Lecter había dibujado Florencia de memoria, y el paisaje había colgado de su celda del hospital psiquiátrico, un lugar tan siniestro como el fuerte. ¿En qué momento se hizo la luz en la mente de Pazzi? Dos imágenes, la Florencia real que tenía ante sus ojos y el dibujo que veía con los del recuerdo. Del monstruo que había clavado hace apenas unos minutos, el de Mason Verger ofreciendo una fuerte recompensa por Hannibal Lecter y algunas pistas, colgando en la pared de su propio despacho. El Dr. Lecter se verá obligado a disimular su mano izquierda y puede intentar operársela, ya que el tipo de polidactismo que presenta, con perfecto desarrollo en los dedos, es extremadamente raro y fácilmente identificable. El Dr. Fell, llevándose las gafas a los labios con la mano atravesada por una cicatriz.
el minucioso boceto de aquella vista en el muro de la celda de Hannibal Lecter. ¿Tuvo paz y la inspiración mientras contemplaba la ciudad a sus pies, o le llegó de la preñada oscuridad que se cernía sobre las luces? ¿Y por qué fue el helado aroma de la brisa salina de la bahía de Chesapeake? Por insólito que parezca, tratándose de alguien con tan acusada memoria visual, la conexión se produjo como un sonido, el que haría una gota al caer de un charco cada vez más grande. Hannibal Lecter había huido a Florencia. Pop, Hannibal Lecter, era el Dr. Fell. Su voz interior le dijo que tal vez había perdido el juicio en el espetón de su ridículo. Su cerebro desesperado podría estar partiéndose los dientes en los barrotes, como el esqueleto muerto de hambre en la jaula de la exposición. Sin tener conciencia de haberse movido, Pasi se encontró en la puerta del Renacimiento, que abre el Belvedere a la pronunciada costa di San Giorno, una calleja tortuosa en la que menos de 1 kilómetro desciende hasta el corazón de la Florencia vieja. Sus pasos parecían arrastrarlo contra su voluntad por el pavimento de cantos rodados. Bajaba más deprisa de lo que hubiera querido, sin apartar la vista del frente de búsqueda de aquel hombre que se hacía llamar Dr. Fell, cuyo camino de vuelta a casa estaba siguiendo. A mitad de la calle torció por la costa escarpucia y siguió descendiendo hasta desembocar en la vía de Bardi, cerca del río, junto al Palacio Caponi, hogar del Dr. Fell. Pasi, resollando por la carretera, buscó un lugar de resguardarse de las luces, la entrada a un edificio de apartamentos en la acera contraria al palacio. Si pasaba alguien, podía volverse y hacer como que llamaban a un timbre. El palacio estaba a oscuras. Sobre la enorme puerta de 2 hojas, Pasi distinguió el piloto rojo de una cámara de vigilancia. No sabía si funcionaba continuamente o solo cuando alguien llamaba. Estaba instalada bajo la marquesina de la entrada. Pasi supuso que no podía captar la extensión de la fachada. Esperó media hora oyendo su propia respiración, pero el doctor no apareció. Tal vez estaba dentro con todas las luces apagadas. La calle estaba desierta. Pasi la cruzó deprisa y se apretó contra el muro. Llegaba muy débil, apenas perceptible, un sonido procedente del otro lado del apartamento. Pasi apoyó la cabeza contra los fríos barrotes de un ventanal. Un clavicordio, las variaciones Goldberg de Bach, interpretadas con destreza. Pasi tenía que esperar, seguir oculto y pensar. Era demasiado pronto para levantar la casa. Tenía que decidir una línea de acción. No estaba dispuesto a hacer el hazme-reír público por segunda vez. Mientras retrocedía hacia las sombras del otro lado de la calle, su nariz fue lo último en desaparecer. Capítulo 21. El mártir cristiano San Miniato recogió su cabeza recién cortada de la arena del anfiteatro romano de Florencia, se la puso bajo el brazo y se fue a vivir a la ladera de una montaña del otro lado del río, donde yace enterrado en su espléndida iglesia, según cuenta la tradición. Lo hiciera por su propio pie o llevado en andas, lo cierto es que el cuerpo de San Miniato no tuvo que pasar por la vieja calle en la que ahora nos encontramos, la vía de Bardi. Ha caído la tarde y en la calle desierta una llovizna invernal, no lo bastante fría para anular el olor a gato, hace relucir el dibujo en forma de abanico de los cantos. Nos rodean palacios erguidos hace 600 años por los príncipes mercaderes, los hacedores de los reyes y los conspiradores de la Florencia renacentista. Al otro lado de Arno, a tiro de arco, se yerguen las crueles agujas de la Signorina, donde ahorcaron y quemaron al monje Savonarola, y en ese enorme matadero de Cristos crucificados que es la Galería de los Uffizi. Los palacios de las grandes familias, apretados en la histórica calle, congelados por la moderna burocracia italiana, sin arquitectura carcelaria en su exterior, pero encierran espacios amplios y etéreos, altos salones silenciosos en los que nadie penetra. Ocultos tras cortinajes de seda, de lluvia, ha ido pudriendo y de cuyas paredes obras menores de los grandes maestros del Renacimiento penden durante años en la oscuridad, iluminadas tan solo por los relámpagos cuando las colgaduras se desploman. Ante ti se alza el palacio de los Caponi, una familia ilustre durante 1000 años que hizo trizas del ultimátum de un rey francés ante sus propias narices y dio un papa a la iglesia. Tras sus rejas de hierro, las ventanas del Palacio Carponi permanecen a oscuras. Los soportes de las antorchas están vacíos. En aquella ventana el viejo cristal cuarteado tiene un agujero de bala de los años 40.
Acércate más. Apoya la cabeza en el frío hierro, como ha hecho la policía, y escucha. Aunque con dificultad puedes oír un clavicordio, las variaciones Goldberg de Bach tocadas, sino a la perfección, extraordinariamente bien, con una conmovedora comprensión de la partitura, tocadas, sino a la perfección, tal vez con una ligera rigidez de la mano izquierda. Si te creyeras a salvo de todo peligro, ¿entrarías en el edificio? ¿Penetrarías en este palacio tan pródigo en sangre y gloria? ¿Seguirías a tu rostro a través de la extendida maraña de tinieblas hacia las exquisitas notas del clavicordio? Las alarmas no pueden detectarnos. El policía empapado que acecha en el quicio de una puerta no puede vernos. Ven. En el vestíbulo reina una oscuridad casi completa. Una larga escalinata de piedra sobre cuya gélida balustrada deslizarnos las manos, con los escalones desgastados por las piedras de cientos de años, desiguales bajo los pies, que nos conducen hacia la música. Las altas hojas de la puerta del salón principal chirriarían y se quejarían si tuviéramos que abrirlas. En atención a ti están abiertas. La música procede del rincón más alejado, el mismo desde que llega la única luz, una claridad producida por muchas velas que enrojece al atravesar la pequeña puerta de una capilla en el ángulo del salón. Vayamos hacia la música. Somos vagamente conscientes del pasar al lado de grandes grupos de muebles cubiertos con telas, formas ambiguas que parecen alentar a la luz de las velas como un rebaño dormido. Sobre nuestras cabezas el alto techo desaparece en la oscuridad. La luz rojiza cae sobre un clavicordio ornamentado y sobre el hombre que los especialistas del Renacimiento conocen como Dr. Fell. Elegante, absorto en la música que interpreta con la espalda erguida, mientras la luz se refleja en su pelo y en el dorso de su bata de seda, lustrosa como piel. La cubierta del clavicordio está decorada con una bulliciosa escena del bacanal. Los diminutos personajes parecen revolotear sobre las cuerdas a la luz de las velas. El hombre toca con los ojos cerrados. No necesita partitura. En su lugar, sobre la trila en forma de lira de instrumento, hay un ejemplar del diario sensacionalista norteamericano National Tatler. Está doblado de forma que solo se ve la foto de la portada, que muestra el rostro de Clarice Starling. Nuestro único músico sonríe. Finaliza la interpretación de la pieza. Repite la zarabanda por puro placer, y mientras aún vibra la última cuerda golpeada por el mastillo, abre los ojos, en cuyas pupilas brilla una luz roja, minúscula como la punta de un alfiler. Ladea la cabeza y mira el periódico que tiene ante sí. Se levanta sin hacer ruido y se lleva el periódico norteamericano a la diminuta y decorada capilla, construida antes del descubrimiento de América. Cuando lo sostiene a la luz de las velas y lo despliega, los santos que presiden el altar parecen leerlo por encima de su hombro, como harían la cola del supermercado. El tipo del titular es Railroad Gothic 72 puntos, dice lo siguiente: El ángel de la muerte, Clarice Starling, la máquina asesina del FBI. Cuando sopla las velas, la oscuridad se traga los rostros pintados, en agonía o en éxtasis alrededor del altar. No necesita luz para cruzar el enorme salón. Una brisna de aire nos acaricia cuando el doctor pasa por nuestro lado. La enorme puerta rechina y se cierra con un golpe de que repercute bajo nuestros pies. Silencio. Pisadas que entran en otra habitación. Los ecos de la estancia permiten adivinar un espacio más reducido, aunque el techo debe ser igual de alto, pues los sonidos agudos tardan en rebotar desde arriba. El aire inmóvil guarda olores a vitela, pergamino y cabos de vela consumidos. El crujido de papeles en la oscuridad, el rechinar de un asiento al ser arrastrado. El Dr. Lecter se sienta en un gran salón de la fabulosa biblioteca Caponi. Es cierto que la luz adquiere un tono rojizo cuando la reflejan sus ojos, que sin embargo no emiten un resplandor rojo en la oscuridad, como muchos de sus guardianes han asegurado. La oscuridad es completa. El doctor medita. No puede negarse que el Dr. Lecter ha creado la vacante del Palacio Caponi haciendo desaparecer a su antiguo conservador, proceso sencillo para el que bastaron unos segundos de trabajo físico con el anciano y un modesto desembolso en la adquisición de los sacos de cemento. Sin embargo, una vez despejado el camino, se ha ganado el puesto por méritos propios, demostrando al Comitato de Belle Arti una extraordinaria competencia lingüística,
al traducir sin titubeos del latín y el italiano medieval de manuscritos redactados con la letra gótica más enreversada. En este lugar ha encontrado una paz que está decidido a conservar. Desde su llegada a Florencia, aparte de su predecesor, apenas ha matado a nadie. Considera su elección como conservador y bibliotecario del Palacio Capponi un premio nada desdeñable por varias razones. La amplitud y la altura de las estancias del palacio son primordiales para el Dr. Lecter tras años de entumecedor cautiverio. Y lo que es más importante, siente una extraordinaria afinidad con este lugar, el único edificio privado que conoce cercano en dimensiones y detalles al Palacio de la Memoria que ha construido desde su juventud. En la biblioteca, colección única de manuscritos y correspondencia que se remontan a principios del siglo XIII, puede permitirse cierta curiosidad sobre sí mismo. El Dr. Lecter, basándose en documentos familiares, fragmentarios, creía ser descendiente de un tal Giuliano Bevisange, terrible personaje del siglo XII toscano, así como de los Maquiavelo y los Visconti. Este era un lugar ideal para confirmarlo. Aunque sentía una cierta curiosidad abstracta por el hecho, no guardaba relación con su ego. El Dr. Lecter no necesitaba avales vulgares. Su ego, como su coeficiente intelectual y su grado de racionalidad, no pueden medirse con instrumentos convencionales. De hecho, no existe consenso entre la comunidad psiquiátrica respecto a si el Dr. Lecter puede ser considerado un ser humano. Durante mucho tiempo, sus pares en la profesión, muchos de los cuales temen su acelerada pluma en las publicaciones especializadas, le han atribuido una absoluta alteridad. Luego, por cumplir con las formas, le han colgado de a San Bentino de monstruo. Sentado en la biblioteca, el monstruo pinta de colores la oscuridad, mientras en su cabeza suena un aire medieval. Está reflexionando sobre el policía. El clic del interruptor y una lámpara de sobremesa derrama su luz. Ahora podemos ver al Dr. Lecter sentado en una mesa larga y estrecha del siglo XVI en la biblioteca Capponi. Tras él una pared llena de manuscritos y grandes libros de encuadernados en tela que se remontan a 800 años atrás. Sobre la mesa, la correspondencia con un ministro de la República de Venecia del siglo XIV forma una pila sobre la que un bronce de Miguel Ángel, un estudio para su Moisés con cuernos, hace las veces de pisapapeles. Frente al portantinero hay un ordenador portátil con capacidad para investigar online a través de la Universidad de Milán. Entre montones pardos y amarillos de pergamino y vitela destacan el ejemplar del National Tatler con sus ojos azules y chillones. Junto a él, la edición florentina de La Nazione. El Dr. Lecter coge el periódico italiano y lee su último ataque contra Rinaldo Pazzi, provocando por unos una declaración sobre el caso del monstruo en la que el FBI se lava las manos. Nuestro perfil nunca coincidió con el de Tocca, afirmaba un portavoz del buró. La Nazione informaba del historial de Pazzi y de su entrenamiento en Estados Unidos, en la famosa Academia de Cuántico, y acababa opinando que el policía no había hecho honor a semejante preparación. El caso del monstruo no interesaba en absoluto al Dr. Lecter, pero no ocurrió lo mismo con los antecedentes de Pazzi. ¡Qué fatalidad! Ir a encontrar a un policía entrenado en cuántico, donde Hannibal Lecter era un caso de libro de texto. Cuando el Dr. Lecter observó el rostro de Rinaldo Pazzi en el Palacio Vecchio y estuvo lo bastante cerca de él como para aspirar su olor, supo sin lugar a dudas que el inspector jefe no sospechaba nada, ni siquiera al preguntarle por la cicatriz de la mano. Pazzi no tenía el menor interés en lo referente a la desaparición del conservador. El policía lo había visto en la muestra de instrumentos de tortura. Ojalá hubiera sido una exposición de orquídeas. Lecter era perfectamente consciente de que todos los elementos de la iluminación estaban presentes en la cabeza de Pazzi, rebotando al azar con el resto de sus conocimientos. ¿Se reunirá Rinaldo Pazzi con el difunto conservador del Palacio Capponi, abajo en la humedad? ¿Encontrarían su cuerpo sin vida después de un aparente suicidio? La Nazione, que sentiría orgullosa de haberlo acosado hasta la muerte, todavía no, reflexionó el monstruo, y dirigió su atención a los grandes rollos de manuscritos de pergamino y vitela. El Dr. Lecter no se preocupa. Disfruta con estilo del Neri Capponi, banquero y embajador de Venecia en el siglo XIV, y lee sus cartas, a veces en voz alta por puro placer, hasta altas horas de la noche.
Capítulo 22. Antes de que amaneciera, Patsy tenía en sus manos las fotografías tomadas al Dr. Fell para su permiso de trabajo, además de los negativos de su permiso de soggiorno, procedentes de los archivos de los Carabinieri. También disponía de los excelentes retratos policiales reproducidos en el cartel de Mason Berger. Los rostros tenían el mismo contorno, pero si el Dr. Fell era el Dr. Hannibal Lecter, la nariz y los pómulos habían sufrido una transformación, tal vez mediante inyecciones de colágeno. Las orejas parecían prometedoras. Como Alphonse Bertillon hace cientos de años, Patsy escrutó cada milímetro de los apéndices con su lente de aumento. Parecían idénticas. En el anticuado ordenador de la costura, tecleó el código de la Interpol para acceder al programa de la captura de criminales violentos del FBI y entró en el voluminoso archivo de Lecter. Maldijo la lentitud del módem e intentó descifrar el borroso texto de la pantalla hasta que las letras se estabilizaron. Conocía la mayor parte del material, pero dos cosas le hicieron contener la respiración, una vieja y otra nueva. La entrada más reciente hacía alusión a una radiografía según la cual era muy posible que Lecter se hubiera operado la mano. La información antigua, el escáner del informe policial de Tennessee deficientemente impreso, dejaba constancia de que mientras asesinaba a sus guardianes de Memphis, el Dr. Lecter escuchaba una cinta de las variaciones Goldberg. El aviso puesto en circulación por la caudalada víctima norteamericana, Mason Berger, animaba a cualquier informante a llamar al número del FBI que constaba en el mismo. Se hacía la advertencia rutinaria de que el Dr. Lecter iba armado y era peligroso. También figuraba el número de un teléfono particular, justo debajo del párrafo que daba a conocer la enorme recompensa. El billete de Ablón de Florencia a París es absolutamente caro, y Patsy tuvo que pagarlo de su bolsillo. No confiaba en que la policía francesa le proporcionara una conexión por radio sin entrometerse, y no conocía otro medio de conseguirla. Desde una cabina de la sucursal del American Express cercana a la ópera, llamó al número privado del aviso de Berger. Daba por sentado que localizarían la llamada. Patsy hablaba inglés fluido, pero sabía que el acento lo delataría como italiano. La voz era de hombre, con inconfundible acento norteamericano, y muy tranquila. Tenga la bondad de comunicarme con el motivo de su llamada. Creo tener información sobre Hannibal Lecter. Bien, le agradecemos que se haya puesto en contacto con nosotros. ¿Conoce su paradero actual? Eso creo. ¿La recompensa es en efectivo? Así es. ¿Qué prueba concluyente tiene usted de que se trata de él? Debe hacerse cargo de que recibamos muchas llamadas sin fundamento. Puedo decirle que se ha sometido a cirugía facial y se ha operado de la mano izquierda, pero sigue tocando las variaciones Goldberg. Tiene documentación brasileña. Una pausa. ¿Por qué no ha llamado usted a la policía? Mi obligación es animarlo a que lo haga. La recompensa será efectiva en cualquier circunstancia. La recompensa se entregará a quien proporcione información que conduzca al arresto y condena. Pero se pagará aunque las circunstancias fueran especiales. Se refiere al caso de que alguien que en circunstancias normales no tendría derecho a corroborarlo. Sí. Los dos trabajamos para conseguir el mismo fin. Así que permanezca al teléfono, por favor, y permita que le haga una sugerencia. Va contra las convenciones internacionales y contra la ley norteamericana ofrecer una recompensa por alguien muerto. Permanezca al aparato, por favor. ¿Puedo preguntarle si llama desde Europa? Sí, así es, y es todo lo que pienso decirle. Muy bien, caballero, escúcheme. Le sugiero que se ponga en contacto con un abogado para informarse de la legalidad de este tipo de recompensa y que no emprenda ninguna acción delictiva contra el Dr. Lecter. ¿Me permite que le recomiende un abogado? Puedo darle la dirección de uno en Ginebra con experiencia en este terreno. ¿Me permite que le dé su número de teléfono gratuito? Lo animo calurosamente a que lo llame y sea franco con él. Patsy compró una tarjeta telefónica e hizo la siguiente llamada desde una cabina en los grandes almacenes de Bon Marche. Habló con una voz de cerrado acento suizo. En 5 minutos habían acabado. Mason pagaría $1 millón norteamericanos por la cabeza y las manos de Hannibal Lecter. Pagaría la misma cantidad por cualquier información que condujera a su arresto. Confidencialmente, pagaría $3 millones por el doctor vivo, sin hacer preguntas y garantizando absoluta discreción. Las condiciones incluían $100,000 por adelantado. Para hacerse acreedor al adelanto, Patsy debería entregar un objeto que tuviera al menos una huella dactilar del Dr. Lecter.
Si cumplía este requisito, podría disponer del resto del dinero, depositado en una caja de seguridad suiza, a su conveniencia. Antes de abandonar los almacenes en dirección al aeropuerto, Patsy le compró a su mujer un salto de cama moiré color melocotón.